Seguidamente, la doctora Jenny Alexandra Rojo Mira nos presentará el tema abuso de opioides legales, papel del médico en la atención primaria en salud. La doctora Jenny Alexandra es médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, especialista en toxicología clínica de la misma universidad, candidata a magíster en epidemiología de la Universidad de Antioquia, docente de tiempo completo de la Fundación Universitaria San Martín, sede Sabaneta, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana. Muy buenos días. Primero quiero agradecer al comité organizador por esta invitación a participar de este congreso y espero que la información que vamos a revisar hoy sea de mucha utilidad para todas las personas que están en este congreso. Hoy vamos a hablar sobre el abuso de los opioides legales y cómo esto se nos ha convertido realmente en una problemática que necesitamos establecer desde la atención primaria en salud y que necesitamos aprender a manejar desde la atención primaria en salud. Primero vamos a hablar un poco sobre cómo este problema se ha contextualizado en el mundo. Para hablar de la crisis opioide tenemos que recurrir a la literatura norteamericana, donde desde finales de los años 90 más o menos se viene observando un aumento en la cantidad de prescripciones de opioides legales que reciben los pacientes. Ahora, como tal, la crisis de opioides se viene reconociendo en los años 2000 y hacia la actualidad, y vemos que cada vez más hay una problemática supremamente importante en este sentido, sobre todo desde las mismas prescripciones que hacen los profesionales de la salud, que son prescripciones que no necesariamente son adecuadas, que son tiempos muy prolongados de tratamiento y que lo que llevan es a un mayor riesgo para que las personas desarrollen posteriormente una dependencia opioide. Quiero mostrarles más o menos esto cómo se ha movido en el tiempo desde el año 2012 hasta más o menos la actualidad, donde vemos ya un reconocimiento de esto como una pandemia o una epidemia más bien opioide en Estados Unidos, donde vimos también un aumento del uso no médico, un uso más recreacional del tramadol, por ejemplo, en el África y en otros países del viejo mundo, y no sabemos exactamente cuál es la situación en Latinoamérica, pero parece ser algo menor en su magnitud, en su intensidad, pero que tampoco deja de preocuparnos. Entonces lo que vemos es, primero, hay un aumento en la fiscalización de los opioides que no son necesariamente de uso controlado, como sería el tramadol. Luego vamos a ver que comienza a haber una regulación un poco más estricta, sobre todo en lo que tiene que ver con los derivados del fentanilo. Hemos visto un aumento de estos derivados sintéticos del fentanil en el mercado, aunque en Colombia todavía no es muy claro pues cómo este mercado ilegal del fentanilo, pero sí hemos notado que hay un aumento de estas sustancias que están circulando, y eso es lo que podemos ver en esta línea de tiempo, cómo ha habido una tendencia a aumentar la cantidad de nuevas sustancias psicoactivas. En el 2012 teníamos unas 5 sustancias psicoactivas nuevas con efecto opioide, y vamos a ver cómo en el 2017 ya tenemos unas 53 nuevas sustancias psicoactivas con efecto opioide, y tenemos aquí, por ejemplo, carfentanil, fluranfentanil, que comienzan a ser reconocidos como sustancias importantes en esta epidemia. Aquí para que veamos cómo todo esto sigue proliferando, ya para el año 2019 contamos con 77 nuevas sustancias psicoactivas con efecto opioide, y se lanza aproximadamente en el 2018 la estrategia de la Organización de Naciones Unidas para el control de estos productos opioides. En América Latina realmente no tenemos unos datos muy confiables sobre lo que está sucediendo, no se hacen muchas investigaciones en términos de opioides legales, de cómo está la prescripción, de cómo está el uso por parte de los pacientes, entonces no tenemos realmente unos datos muy claros. Sin embargo, aquí podemos ver un poco a nivel mundial qué es lo que se ha estimado. Definitivamente América del Norte es el país que más consume opioides en el mundo. Aquí podemos ver las líneas, las barras que nos indican cómo es ese consumo de opioides, siendo América del Norte por mucho el país que mayormente lo consume.
En América del Norte básicamente estamos hablando de Estados Unidos y vemos cómo tenemos diferentes medicamentos como fentanilo, hidrocodona, metadona como medicamentos de alta importancia, lo mismo que la oxicodona. Por oxicodona fue realmente por donde comenzó todo este problema de crisis opioide, pero ya podemos ver cómo hay una gran cantidad de medicamentos diferentes que están siendo analizados. Y también vemos que en América del Sur parece que la problemática es mucho más pequeña y vemos un aumento de la hidrocodona en esta gráfica, ¿sí? Y también la aparición del fentanilo. Aquí, para que veamos más o menos esa cantidad de sustancias, nuevas sustancias psicoactivas que se van a reportar con efecto opioide y que están circulando, entonces podemos ver cuáles son esas sustancias que se están reportando y vemos cómo ha habido un aumento progresivo en el número de esas sustancias conforme avanzan los años. 2019 tuvo un aumento un poco menor, pero sí nos llama la atención de manera muy importante cómo se ha presentado un incremento significativo en esa cantidad de sustancias. En Colombia, ¿qué tenemos? En el año 2019, el Observatorio de Drogas de Colombia lanza una alerta diciéndonos, ojo, está sucediendo esto en el mundo, tenemos una crisis opioide que no parece estarnos afectando en este momento, sin embargo, tenemos que tomar acciones para que eso no nos llegue a nosotros. Entonces, en el reporte que tiene Civigila entre los años 2016 a 2019 con relación a las intoxicaciones y muertes por sustancias psicoactivas opioides, tenemos una cantidad de intoxicaciones que realmente es significativa, pero vemos que para el año 2019 parece que no era tan importante, aunque como podemos ver acá, este reporte de 2019 fue solamente hasta abril. Tendríamos que tener en cuenta eso también, ¿cierto? Pero vemos que realmente la tendencia parecía ir a la disminución. Y en las muertes atribuibles a opioides parece que también venía a la disminución. Desde que se reconoció la epidemia opioide en Colombia se estuvieron tomando medidas para controlar la dispensación, la producción, la distribución y la formulación de estos medicamentos opioides, y también comenzó a existir lo que llaman la opioidofobia, y es el temor que tienen los profesionales en la salud a prescribir opioides a los pacientes por el riesgo de la dependencia. En cuanto a las solicitudes de tratamiento en cuanto a las adicciones o a la dependencia opioide, lo que vemos es que por mucho sigue siendo la heroína la principal sustancia que va a motivar el tratamiento en adicciones, pero vemos aquí cómo sí nos aparecen en esas sustancias que motivan tratamiento, morfina en primer lugar, luego la codeína, el tramadol, metadona, que es el medicamento que utilizamos en los pacientes con dependencia opioide, pero también puede generarnos dificultades en términos de dependencia, la oxicodona y la hidrocodona. Nosotros en Colombia, nuestra regulación nos divide las sustancias que se utilizan a nivel farmacológico en dos grupos. Unas que son de control especial, que son las que utilizamos el formulario de control especial, estas de acá, y los que no están sometidos a control especial, como serían la codeína, el tramadol y la hidrocodona, donde estamos viendo en estos pacientes que tienen uso de opioides de forma recreacional, especialmente cuando hablamos de los adolescentes, un aumento del uso de sustancias como el tramadol y como la hidrocodona, que tienen un fácil acceso a ellas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos finalmente de esta crisis opioide? En las investigaciones que se han hecho en Estados Unidos se ha podido determinar que entre el 21 y el 29% de los pacientes a quienes se les receta opioide para tratar un dolor crónico lo podrían llegar a utilizar en forma inapropiada. En forma inapropiada se refiere a que lo usen para fines no médicos o que usen dosis que no son precisamente las que estaban prescritas. Entre el 8 y el 12% de las personas que usan el opioide para dolor crónico van a tener la posibilidad de desarrollar un trastorno por consumo de opioides, y de estos, el 4 al 6% podrían pasar a consumir heroína. Esa es nuestra mayor preocupación.
de estos pacientes que tengan algún trastorno por uso de opioides, que se nos vayan a un consumo mucho más problemático, como sería la heroína por vía intravenosa, y con todos los riesgos que conlleva el consumo de drogas por esta vía. Además, sabemos aproximadamente que el 80% de las personas consumidoras de heroína previamente abusaron de los opioides recetados. Entonces, parece que esto fuera como un puente entre el opioide legal y el opioide ilegal. También sabemos que la probabilidad de desarrollar un trastorno por uso de opioides va a depender, entre otros factores que conocemos, de la duración del tratamiento. De ahí la importancia que siempre aclaremos a nuestros pacientes cuál es la duración del tratamiento, sobre todo en esos manejos de dolor agudo. Pasemos entonces a definir nuestro segundo problema, pero también nuestras oportunidades. ¿Qué hacemos entonces con esa prescripción de opioides? Y para eso vamos a recordar los 5 correctos de la prescripción. Recordemos que vamos a evaluar que el paciente sí sea candidato para ese tratamiento, que el medicamento sea el correcto, el adecuado de acuerdo a la condición clínica, a las comorbilidades, a las interacciones farmacológicas que ese paciente pueda experimentar, que la dosis sea la correcta y por la vía de administración correcta, y que además la duración del tratamiento sea la correcta para esa condición del paciente. Con relación al paciente, vamos a diferenciar 2 grupos de pacientes grandes, y son esos, en los pacientes con dolor crónico vamos a diferenciar aquellos que tienen dolor oncológico y aquellos que tienen un dolor que no es de origen oncológico. ¿Por qué? Porque el pilar de tratamiento va a ser diferente. En el dolor oncológico, las guías recomiendan que nuestro pilar de tratamiento sea el tratamiento opioide precisamente, y en el dolor no oncológico podríamos tener muchas otras alternativas antes de llegar al tratamiento opioide o en conjunto con el tratamiento opioide para favorecer una adecuada resolución del dolor. Siempre nuestro objetivo va a ser mejorar la calidad de vida del paciente y controlar el dolor. Eso es muy importante porque a veces ponemos dosis de medicamentos inadecuadas o evitamos el uso de opioides para no favorecer la dependencia, la adicción, pero son pacientes que sí son candidatos. Entonces siempre tenemos que verificar que este paciente, con su historia clínica, con su intensidad de dolor, realmente corresponda a un paciente que se beneficie del tratamiento opioide. Con relación al medicamento correcto, recordemos la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Si bien esta escala se realizó, se creó, fue para el dolor crónico de tipo oncológico, la utilizamos para muchas otras afecciones, considerando en el primer escalón los pacientes que tienen un dolor un poco más leve. Vamos a prescribir principalmente los AINES, el paracetamol. Si esto no nos genera mejoría, podríamos utilizar también coadyuvantes, y si aún así no tenemos una mejoría, vamos a comenzar a escalar a los opioides débiles sumado a lo anterior. No es que vamos a retirar medicamentos necesariamente, sino que comenzamos a sumar medicamentos. Opioide débil, y en el tercer escalón tenemos ya un opioide potente, quitamos el débil, ponemos el potente. Y definitivamente, si el paciente no tiene mejoría, tendríamos que recurrir a las técnicas intervencionistas. Tenemos que verificar en este medicamento correcto cuándo debemos escalar la terapia, cuando ese paciente no nos está cumpliendo las metas de dolor. Siempre es muy importante tener en cuenta que el dolor lo siente el paciente, que nosotros debemos también confiar en lo que el paciente nos dice en términos de dolor y saber en qué momento debemos escalar esa terapia. De ahí la importancia de la relación médico-paciente, que sea un vínculo terapéutico que realmente nos permita realizar este proceso. Hay una recomendación muy importante en las guías, y es que siempre tratemos de dejarle tratamiento de rescate al paciente, y no necesariamente va a ser opioide, pero sí asegurar que si el paciente tiene una crisis dolorosa en el tratamiento crónico, también pueda tener un control de esa crisis dolorosa que sea adecuado, que sea apropiado, y eso va a favorecer la adherencia y va a limitar el abuso de opioides.
También tenemos a nuestra disposición, y esta es una de las estrategias que se han implementado, las fórmulas disuasoras del abuso. Estas fórmulas lo que hacen es que sea de pronto una tableta, una formulación X o Y, que el paciente no pueda administrarse por vía parenteral básicamente, ¿sí? Que sería la forma como ellos van a terminar llegando a la heroína. Y también tenemos que tener en cuenta las terapias no farmacológicas. En estos pacientes con dolor crónico también podríamos utilizar estrategias, por ejemplo, musicoterapia, el mindfulness, que nos ayuden a brindar otras alternativas de manejo del dolor que no necesariamente son farmacológicas, pero que sí aumentan la calidad de vida del paciente. Evaluemos siempre las contraindicaciones. Es muy importante tener en cuenta que no todos los pacientes van a poder recibir esta terapia porque tienen alguna dificultad física, cognitiva o un antecedente de abuso de sustancias que nos limite el uso de este tipo de sustancias y que vamos a recurrir a otros medicamentos antes del opioide. No es tampoco quitar el opioide del todo en esos pacientes, a menos de que se haya hecho una evaluación exhaustiva por un equipo, ojalá multidisciplinar, que defina que ese paciente definitivamente no debe recibir opioides. Otra recomendación es que para las crisis de dolor o los dolores que son intermitentes en un paciente que no va a recibir el medicamento todos los días, podemos usar opioides de liberación normal. Mientras que para los pacientes que van a recibir de manera crónica el medicamento, se prefiere opioides de liberación retardada, prolongada, de liberación modificada, para lograr concentraciones más estables y control del dolor a largo plazo. En la dosis correcta, recordar siempre se debe iniciar con la menor dosis posible y valorar en el seguimiento las necesidades de nuestro paciente, hacer ajustes de dosis graduales, se recomienda entre un 25 y un 50% de la dosis que venía el paciente, para garantizar que haya un adecuado control del dolor. Y cuando logremos un objetivo terapéutico, que eso también se negocia con el paciente, debemos sostener esa terapia lo máximo que sea posible. Tratar de no hacer cambios en la dosis por cuestiones mínimas de exacerbación del dolor. Para eso tenemos los rescates. Y solamente hacer ajustes de dosis cuando realmente la cantidad de rescates es muy abundante, es todos los días. Ahí nos está diciendo que probablemente nos quedamos corticos en la dosis, ¿sí? Entonces miren que esto depende mucho de esa relación que tenemos con el paciente. En caso de aumentos rápidos de dosis, ahí debemos sospechar que ese paciente probablemente está abusando del medicamento y tenemos que limitar ese aumento. En la duración correcta, se recomienda que en los pacientes que no tienen dolor oncológico, consideremos que esto probablemente no es una terapia de por vida y que debemos limitar el uso de la terapia eventualmente, una vez resolvamos la causa de dolor, si esta causa tiene solución. Los pacientes deben ser controlados por lo menos cada 6 a 9 semanas y ojalá por el mismo equipo médico que está haciendo el seguimiento, ojalá un equipo multidisciplinar. Y aquí una cosa que me gustaría llamar la atención, que me parece muy importante, es no esperemos hasta que el paciente esté en una condición muy limitada, muy terminal, con un dolor que definitivamente no supimos controlar para enviarlo a un equipo de dolor y cuidado paliativo. De hecho, estos equipos están para mejorar la calidad de vida del paciente, entonces debemos procurar hacer uso del recurso cuando se tenga disponible, ¿sí? Vamos a retirar los opioides en caso que no tengan mejoría con el opioide. Si definitivamente ese medicamento no le sirve, no es bueno dejarlo por tiempo indefinido, porque esto nos va a favorecer el abuso. También cuando se haya resuelto la causa del dolor o cuando el paciente tenga manifestaciones clínicas que nos indican que definitivamente no es tolerante al tratamiento, e incluso si el mismo paciente decide no recibir más ese tratamiento. ¿Cómo se recomienda esa reducción? Como el paciente viene en un tratamiento crónico con opioides, no es bueno suspenderlo abruptamente por el riesgo de abstinencia. Se recomienda reducir aproximadamente un 20 o un 25% de la dosis inicial en cada visita y valorar las manifestaciones de abstinencia. Si se requiere, se puede
subir un poquito la dosis y hacer una reducción mucho más gradual, entre un 15 y un 20% de la dosis. Siempre que tenemos un paciente, vamos a hacer valoración del riesgo del uso inapropiado de los opioides y para eso hay factores que ya sabemos que se comportan como factores de riesgo. En estos tenemos el uso de alcohol, que para valorar el uso de alcohol se recomienda el cuestionario CAGE, el uso de cocaína, que necesitamos mirar, bueno, cuánto tiempo ha estado usando cocaína, cuál es el patrón de uso de la cocaína y esto también se ha asociado con un potencial abuso de opioides. Abuso de otras sustancias, cualquier otra sustancia también se nos convierte como un factor de riesgo para el abuso de opioides. Entonces, en general, el abuso de sustancias psicoactivas va a generar un factor de riesgo para que este paciente presente una dependencia o un abuso del opioide. La historia familiar de abuso se nos convierte en un factor de riesgo por dos situaciones. Una puede ser por el componente genético de transmisión, ¿cierto? Es una herencia poligénica, donde un paciente que viene con una herencia de adicción podría llegar a presentarla para cualquier sustancia en general. Y lo otro es por el ejemplo de ver a mi familiar con el consumo de la sustancia, ver los efectos que en esa persona genera y se produce cierto grado de curiosidad. El hecho de tener una prescripción actual con opioides indica que yo debo evaluar primero cómo está esa prescripción, por qué se dio esa prescripción, si todavía es apropiada esa prescripción o si ha persistido en el tiempo de manera inapropiada, pero también se nos convierte en un factor de riesgo el uso prolongado de ese opioide para que desarrolle un trastorno. Lo mismo los trastornos mentales o del comportamiento, los trastornos emocionales, como serían las enfermedades mentales, los trastornos del juego. En esas condiciones debemos considerar que cualquier conducta adictiva, porque esto se nos convierte en comportamientos adictivos, llevaría a la posibilidad de tener conductas adictivas con otras situaciones, como sería la prescripción del opioide. Lo mismo los problemas legales. Aquellos que han tenido problemas con las autoridades, especialmente en el contexto del uso de alguna sustancia psicoactiva, ya nos indica que tiene un pobre control sobre el consumo. Ser víctima de trauma me refiero a víctimas de eventos como criminalidad o víctimas de abuso. Estas personas ya tienen también un trastorno, podríamos decir un trastorno mental, un trastorno del comportamiento, un trastorno afectivo, que podría favorecer el desarrollo de una conducta adictiva contra el opioide. Y también la edad temprana, los pacientes jóvenes tienen mayores posibilidades de buscar la experimentación y estos pacientes también se ve que son de mayor riesgo. De hecho, esa es la alerta que hay en este momento, por ejemplo, en África, con el aumento del consumo de tramadol no médico en los pacientes jóvenes, en los adolescentes. Una herramienta muy útil que podemos utilizar en el consultorio para valorar esos factores de riesgo que les estaba mencionando es el Opioid Risk Tool, que lo que hacemos aquí es mirar precisamente si ese paciente tiene una historia familiar de abuso de sustancias, si tiene una historia personal de abuso de sustancias, cuál es la edad del paciente, si tiene un antecedente de abuso sexual, que es como uno de los marcadores en el trauma más importantes, si tiene alguna enfermedad mental, y con eso vamos a tener un puntaje. Ustedes pueden ver acá que ese puntaje es diferencial si es una mujer o si es un hombre, y esto nos habla de la diferencia como en la distribución de los riesgos, tanto si es hombre como si es mujer. Con un puntaje de 8 o mayor nos indica que hay un mayor riesgo de presentar una dependencia opioide o un abuso del opioide, y en esos pacientes es preferible considerar otro tipo de tratamientos farmacológicos antes del opioide. Les recuerdo que en el paciente con dolor oncológico, en ese paciente el opioide va a seguir siendo nuestro principal recurso. Incluso teniendo en cuenta este riesgo, no significa que le vamos a quitar el opioide, significa simplemente que debemos hacer una vigilancia muchísimo más estricta de cómo se está manejando esta sustancia.
Esto para que ustedes vean más o menos qué es lo que hacemos cuando un paciente no tiene respuesta, cuando un paciente no está tolerando la dosis de opioide. Lo que hacemos es hacer una rotación del opioide. ¿Eso qué es? Establecer cuál es ese medicamento que yo le estoy dando en este momento al paciente y hacer un cambio a otro opioide que de pronto pueda tener mejor tolerancia, porque los opioides no todos tienen efectos solamente sobre receptores opioides, sino también sobre otros grupos de receptores que pueden favorecer la aparición de eventos secundarios. Y lo que hacemos básicamente es mirar qué dosis está recibiendo el paciente y traducirlo a una dosis que sea equianalgésica. En esos pasos, primero, ojalá calcular la dosis de morfina que podría recibir el paciente por la misma vía de administración del opioide que está recibiendo, y después hacer la equivalencia a la vía que nosotros queremos administrar, pasarlo de vía oral a vía venosa o viceversa. En las recomendaciones de manejo ambulatorio, ¿qué es lo que no se debe hacer? Ojo, no podemos mandarlo sin identificar una persona que sea el cuidador responsable, sin haberlo educado sobre los eventos secundarios, ojalá por escrito, sin saber cómo podemos tener contacto con ese paciente para hacerle un seguimiento, y mucho cuidado con el efecto secundario del estreñimiento, que es el más común y al cual no se desarrolla tolerancia opioide. Si ese paciente presenta estreñimiento, siempre lo debemos enviar puede ser con bisacodilio, que es lo que más recomiendan las guías, ¿sí? En conclusión, ¿cuál es el papel del médico entonces? Uno, entender que nosotros hacemos una terapéutica que es racional y que debe ser, ojalá, por un equipo multidisciplinario. No buscamos limitar el acceso a los opioides, sino que queremos es evitar el abuso de ellos, pero siempre garantizar que el paciente tenga acceso al opioide si lo necesita. Recordemos los 5 correctos de la prescripción, siempre ubicarnos en ese contexto del paciente y en sus necesidades. Recordar también el riesgo de abuso, siempre valorarlo, tenemos una herramienta muy sencilla para aplicar, y valorar cuál es el comportamiento que tiene el paciente en cada control con relación a este medicamento, saber si realmente el aumento que le vamos a hacer es porque el paciente lo necesita o porque está abusando del medicamento. No olvidemos el tratamiento no farmacológico del dolor, puede ser un adyuvante muy importante y puede ser incluso el que nos evite el aumento de la dosis del opioide. Y lo mismo, cuando detectemos estos pacientes que tienen alguna dificultad con el opioide, brindar siempre el manejo de la dependencia, ojalá por un equipo multidisciplinario también. Muchas gracias a todos por su atención y espero que esta información haya sido de mucha ayuda para ustedes.